¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Tras la detención de Ismael El Mayo Zambada, la oposición ha lanzado incluso un hashtag titulado Sigues tú, AMLO, basados en esta información falsa, pero que a su conveniencia hay que darle juego de este financiamiento, presunto financiamiento que habría otorgado el cártel de Sinaloa a las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Financiamiento que no ha sido comprobado, que no ha podido ser comprobado, pero dice la oposición que la captura de Ismael El Mayo Zambada permitirá precisamente llegar al fondo del mismo. Sin embargo, hay otro presidente que tendría que estar temblando si realmente se investigara a fondo las relaciones de Ismael El Mayo Zambada. Y ese personaje es Felipe Calderón Hinojosa, panista que hoy, por cierto, es motivo de reproches por parte de su todavía dirigente nacional, Marco Cortés, que en Twitter le llegó a preguntar si realmente no sabía nada de lo de Genaro García Luna, si no estaba enterado de los vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Felipe Calderón Hinojosa, que en enero del 2007, solo unas semanas después de comenzar su mandato y declarar la guerra al narco, acudió a una base militar de Michoacán vestido como soldado. Esto para felicitarlos por los primeros operativos de la estrategia que marcaría para siempre la historia de este país, que generaría una hemorragia de la cual todavía, por supuesto, seguimos siendo víctimas. Wikileaks fue tajante en su informe. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica apoyó a Felipe Calderón para sentarse en la silla del águila, no tanto en el tema del fraude, sino más bien en el proceso de transición, cuando Vicente Fox Quesada no le hacía caso y hasta lo humillaba, y Andrés Manuel López Obrador lo presionaba desde las calles. A cambio, Calderón le entregó el país. Calderón cedió al 100% a todas las demandas por parte de una administración estadounidense que lo que quería era generar más y más y más violencia en México para saquear sus recursos naturales, para despojar a nuestro país de sus riquezas, como el agua, como la madera, como las minas y muchas otras áreas, por supuesto, que están en manos de transnacionales que han sido beneficiadas por el neoliberalismo. El neoliberalismo, que es el gran sistema, el generador de la economía bélica, de la cual la guerra contra el narco es una precisamente de sus ramificaciones y que con Felipe Calderón Hinojosa se aplicó de manera tajante. Es cierto que Carlos Salinas de Gortari repartió el país entre los narcos. Es cierto que Ernesto Cedillo Ponce de León ejecutó también acciones vinculadas al narconegocio. Es cierto que con Vicente Fox Quesada comenzó a formarse lo que ahora se conoce como el cártel de Sinaloa. Pero quien profundizó en todo ello, quien no tuvo reparo alguno en convertir a nuestro país en un campo de batalla, en un cementerio, en una fosa gigante, fue Felipe Calderón Hinojosa, quien utilizó la necropolítica para gobernar. Cuando Felipe Calderón y Genaro García Luna se colocaron en el centro de la opinión pública con sus respectivos cargos, comenzó a forjarse la historia moderna del narcotráfico, pero sobre todo de la violencia en nuestro país, de la violencia políticamente controlada, de la violencia generada por las agencias de inteligencia norteamericanas, de la violencia generada por la cúpula militar, el incremento de los homicidios dolosos, la aparición de nuevos grupos criminales, los enfrentamientos entre exaliados y la presencia, por supuesto, de la militarización del crimen de la mano de los Zetas, ese grupo delictivo que respondía a las órdenes precisamente de la cúpula militar, que a su vez estaba aliado a los intereses salinistas Bush, que no estaban dispuestos a ceder el negocio del crimen organizado a las agencias de la DEA y de la CIA, y particularmente de los intereses que en ese momento se movían en en la Casa Blanca. Hay un libro maravilloso del maestro José Reveles que se titula Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas del Poder en México. En él se abunda sobre las estrategias del gobierno para hacer frente al crimen organizado, particularmente en la era de Felipe Calderón Hinojosa. Calderón, que se dedicó a administrar la guerra, a llevar a cabo un trabajo de muerte. La maestra Elena Chávez es tajante cuando explica lo que es la necropolítica y cómo se aplicó en México. La guerra y el terror son el campo más fructífero para legitimar el estado de excepción, para establecer el derecho de matar y el escenario más vulnerable es aquella que no posee las armas. Es cierto, con Calderón no hubo un estado de excepción, pero sí se normalizó la violencia a tal grado que se crearon escenarios para justificar la presencia de las Fuerzas Armadas al costo de lo que fuera. Ejemplos hay muchos. Las masacres en Boca del Río Veracruz,
en Guadalajara, Jalisco, que dejaron 35 y 26 víctimas respectivamente, y que el gobierno aseguró que eran producto de enfrentamientos entre los Zetas y los Matazetas. Posteriormente, un trabajo periodístico del maestro José Reveles dejó en claro que en el caso concreto de Boca del Río, eran repartidores de pizzas, era un chofer de mudanzas, un pintor de brocha gorda, un vendedor de hamburguesas y un mecánico, que habían sido secuestrados días antes de las masacres. Masacres llevadas a cabo para generar el horror, el terror de una población que no se atreviera a levantar la cabeza, ni exigir, por supuesto, que se revirtiera el fraude electoral, ni exigir, por supuesto, que se evitara el despojo de las comunidades, ni exigir, por supuesto, la precarización salarial y laboral, ni exigir, por supuesto, mejores condiciones de vida, a costa, a costa, por supuesto, del sufrimiento, pero sobre todo para el beneficio de los grandes empresarios, empresarios quienes se vincularon directamente con el tema de la seguridad. No olvidemos quiénes fueron los grandes apoyadores de Genaro García Luna. Carlos Slim, quien quien hizo mucho negocio con la Plataforma México, Ricardo Salinas Pliego, por supuesto, Germán Larrea, a ambos los protegió en el tema de las mineras, y por supuesto Alfredo Harp Elú. Los empresarios respaldando a un secretario de seguridad vinculado con el narcotráfico, y que ellos sabían perfectamente el estilo de gobierno del entonces presidente de la República. La guerra contra el narco entonces se volvió parte normal de la narrativa, de nuestros discursos, de los titulares. Los medios de comunicación, por supuesto, formaron parte esencial para consolidar esta época oscura. Los shows televisivos, las múltiples detenciones, por ejemplo, la propaganda mediática de los atentados y ataques orquestados presuntamente por narcos, cuando en realidad los ataques en muchas ocasiones parecían más llevados de la mano del paramilitarismo que de los cárteles como tal. Los criminales detenidos disfrazados en realidad, porque eran ciudadanos muchas veces inocentes que incluso repetían en el mismo escenario. Los medios de comunicación financiaron series o pactaron el financiamiento de series para fortalecer la imagen de Genaro García Luna. Eso fue lo que hizo Televisa con la famosa serie de El Equipo. ¿Cómo olvidar también cuando los medios decidieron callarse y no decir absolutamente nada de esta época violenta, brutal, porque Felipe Calderón se los había ordenado? Los medios de comunicación fueron parte esencial para consolidar una de las épocas más brutales, más sanguinarias, más violentas de toda nuestra historia. Esos mismos medios de comunicación que ahora se rasgan las vestiduras, que ahora exigen resultados inmediatos, que ahora denuncian una presunta relación del presidente López Obrador con el crimen organizado, fueron los mismos que apapacharon a Felipe Calderón Hinojosa. O ya nos olvidamos de las entrevistas de Carlos Loret de Mola, de Víctor Trujillo, cuando fueron regañados, sobre todo este último en público por parte de Calderón, de la forma como Ciro Gómez Leiva se relacionó precisamente con el poder panista en esa época, de las loas de Joaquín López Dóriga, de los aplausos de esos falsos activistas sociales como Marilena Morera o Isabel Miranda de Gualas, quienes legitimaron el hecho de que García Luna había convertido la industria del secuestro en un negocio, claro, con el permiso total de Felipe Calderón Hinojosa. Ya se nos olvidó precisamente las campañas para destacar la figura del general Galván, aun y cuando mucha gente del ejército señalaba perfectamente un comportamiento atroz de los mismos. Ya se nos olvidó la prensa que defendió la reincorporación de Arturo Acosta Chaparro al escenario, a pesar de ser un hombre vinculado con las torturas y las desapariciones sistemáticas por parte del ejército mexicano. Durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, se dijeron muchas verdades que en México los medios, la justicia, los empresarios decidieron no escuchar. De entrada, se señaló precisamente el financiamiento que Ismael El Mayo Zambada había hecho, este sí, a las campañas de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto. Y no hablamos de $2 millones como acusan en la campaña de López Obrador. Hablamos, por ejemplo, que en el caso de Enrique Peña Nieto pagó un soborno de $100 millones, aunque el periodista había solicitado 250 millones. El capo colombiano Alexander Alex Cifuentes, un hombre que estuvo siempre cerca de Joaquín El Chapo Guzmán, fue quien dio a conocer esta información.
Edgar Beitia, ex fiscal de Nayarit, reveló que en 2011 el entonces presidente Felipe Calderón y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le pidieron proteger al grupo delictivo de Joaquín El Chapo Guzmán. Las declaraciones de Beitia se dieron en el juicio en contra de García Luna. Él fue quien señaló que en un encuentro que sostuvo con el gobernador de Nayarit, Ney González, le comentó de una reunión de alta seguridad en la Ciudad de México en donde el expresidente Calderón y García Luna le dieron línea a favor del Chapo. Y es que la detención del Mayo Zambada es más importante que la del propio hijo del Chapo Guzmán, por supuesto, debido al peso histórico que tiene el Mayo Zambada, pero sobre todo a su relación con esos políticos que le permitieron operar, esos políticos que lo engrandecieron, esos políticos que lo convirtieron en una leyenda, esos políticos que pusieron a su servicio incluso elementos federales para que pudiera librar una guerra en su nombre. Ismael Mayo Zambada, según datos que reveló el periodista Jesús Lemus, pagó 20 millones de dólares al expresidente Calderón para poner a Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Hubo acuerdos, diversos acuerdos entre Calderón y el Mayo Zambada, pero también hubo un rompimiento muy fuerte, que fue la muerte de Juan Camilo Mourinho. Un cobro de factura supuestamente que habría llevado a cabo el narcotraficante a raíz de que Calderón habría decidido detener a su hijo. Sin embargo, en la muerte de Juan Camilo Mourinho, efectivamente habría participado el brazo del cártel de Sinaloa, pero más por órdenes de una cúpula militar que se sentía traicionada por el entonces secretario de Gobernación, quien había estado tomando decisiones demasiado voraces en varios negocios vinculados precisamente con el crimen organizado y de la mano de Felipe Calderón Hinojosa. Si hay alguien que tiene que temer, se llama Felipe Calderón y no Andrés Manuel López Obrador. Pulgar arriba, si les gustaron estos 10 minutos de análisis, comentarios, déjenos, suscríbanse, por supuesto, también. Y ya lo sabes, super chat, super gracias y únanse al canal. Pulgar arriba y déjenme su punto de vista. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.